Hola, hola, buen día. Bueno, la verdad para nosotros es un placer poder tener esta audiencia el día de hoy. La verdad nos trazamos esta meta desde el mes de febrero. Desde la Unión Industrial Paraguaya realmente les agradecemos a todos ustedes el acompañamiento y en especial a los panelistas que nos acompañan el día de hoy por aceptar esta invitación, por sumarse y por aportar lo que nos toca a cada uno para la construcción de una cadena porcina que sea inclusiva, sostenible y que sobre todo crezca de una manera ordenada, como mencionó el ingeniero Duarte. Abrazamos este desafío desde el mes de febrero y realmente, como mencionaba Hugo, fue toda una aventura, realmente. Así que hoy estamos acá presentando estos preliminares que nos comprometemos desde la UIP, presentar el documento final en los próximos meses y trazar junto a ustedes, los tomadores de decisiones y todos los actores, una hoja de ruta que permita que esta cadena porcina siga creciendo y que sobre todo crezca de una manera inclusiva sin dejar atrás a los pequeños y medianos productores. Hoy nos acompaña este panel, si bien es cierto, Hugo hace un rato presentó ese instrumento basado en evidencia científica que nos va a llevar a mapear lo que es esa hoja de ruta. Sin embargo, es muy importante también escuchar la opinión de los expertos, la opinión de estos caballeros que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, realmente es un trabajo articulado, es un trabajo que requiere mucha gobernanza y nada mejor que marcarlo desde el inicio. Hoy nos acompañan pues Javi, un placer tenerte acá, Isaac, con el que venimos trabajando también desde cooperación técnica y fortalecimiento de MIPYMES, José Carlos, que lleva una gran labor a sus espaldas, y yo quiero mencionar también muy especialmente el acompañamiento de Hugo Chafra, el sector productivo, que es muy importante para que esta cadena siga creciendo, y un eslabón muy importante, el eslabón industrial, gracias a Ricardo, que dijo que sí desde el primer momento, junto a la señora Marta Marico, que hoy no nos acompaña. Así que bueno, tenemos muchísimas preguntas para ustedes. Vamos a iniciar y nada. La primera pregunta va para nuestro viceministro de Industria. La cadena porcina tiene enormes oportunidades en industrialización y valor agregado, ya que puede triplicar su valor por kilo. ¿Qué política industrial concreta tiene el viceministerio para acompañar ese salto y cómo piensan articularlo con la política agropecuaria? Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí en este panel acompañado de tan calificados colegas. Bueno, yo creo que después de la presentación de la FAO, yo no tengo mucho que agregar en el sentido de cómo funciona la cadena de valor, pero nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio sí estamos trabajando, y uno de los sectores más importantes en la cadena de valor es el cerdo, y estamos trabajando lógicamente en lo que veíamos y va en consonancia con el estudio, que es el ordenamiento territorial. Y el ordenamiento territorial tiene que ver con la mejor aprovechamiento de los recursos del Estado para poder potenciar justamente las cadenas de valor que tienen potencial de crecimiento y que pueden generar oportunidades para los diferentes distritos, ¿verdad?, dentro de nuestro país. El cerdo, si no me equivoco, el año pasado exportó, corregime, presidente, 15.000 toneladas más o menos al mercado único que hoy tenemos de exportación, que es Taiwán. En ese momento, lógicamente, habíamos celebrado el año pasado también la consecución del arancel cero para la exportación, o mejor dicho, para que Taiwán pueda importar estos productos. Y hemos abierto también como gobierno otros mercados como Filipinas,
recientemente Emiratos, Singapur, Argentina. Y bueno, hoy en día la oportunidad que tiene el cerdo en términos de toneladas de exportación es muy grande. Solamente Taiwán tiene un potencial de 100.000, Filipinas tiene cerca de 850.000, Emiratos tiene unos 400.000. Entonces, realmente hay muchísimo por crecer en esta cadena de valor. Y nosotros del Ministerio de Industria y Comercio tenemos que acompañar al sector para entender cuáles son las necesidades específicas que tienen y los desafíos para que los recursos que dispone el Estado, ya sea en formación de personal, en mandos medios, ya sea en conjunto con la AFD para trabajar en el financiamiento adecuado a la cadena de producción, ya sea en todo lo que tiene que ver con la normalización del sector en términos de calidad. Entonces, todo eso nosotros estamos trabajando y a partir, obviamente, de toda la información que podemos tener y seguramente en coordinación también con el sector y con la UIP y todo ese trabajo que están haciendo, yo creo que vamos a poder generar políticas públicas que puedan potenciar el sector y estimular la inversión en la cadena de valor del sector porcino. Muchísimas gracias, viceministro. La siguiente pregunta es para el presidente de SENACSA. La sanidad y la trazabilidad no es solo un requisito de exportación, es también una herramienta de gestión para el productor y un mecanismo de confianza para el consumidor interno. ¿Cómo está SENACSA trabajando para extender la trazabilidad a los eslabones medianos y pequeños de la cadena? Y por otro lado, ¿cómo está trabajando SENACSA para garantizar que estos criterios que tanta falta y qué tanto falta para que Paraguay pueda presentarse con credenciales sanitarias ante los mercados internacionales? Muchas gracias, Nelva, por tu pregunta. Primeramente, me gustaría agradecer y felicitar al presidente de la OIP, al amigo Enrique Duarte, por dejar un espacio en lo que es esta integración agrícola, ganadera, con un potencial primero gigante en nuestro país. Y creo que son señales, mirando un poco ese largo plazo que decías ayer en tu discurso, aprovechando sobre todo lo que también mencionabas, las ventajas competitivas y comparativas que tiene nuestro país, y que hoy acá Javi, siempre que viajamos tenemos la oportunidad de ir al sureste asiático, y cuando uno va a Singapur, uno va a Filipinas, y realmente entiende el concepto de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros lo que tenemos en abundancia no vemos y no sentimos realmente cuando se dice los números que realmente está importando Taiwán mismo, Filipinas, el sureste asiático, son realmente increíbles. Entonces, más que una posición privilegiada, esa posición privilegiada nos hace tener una mayor responsabilidad en contribuir a la seguridad alimentaria del mundo, encontrar una receta exitosa, porque acá nuestro amigo Enrique también mencionaba la alianza, y creo que por la importancia de la moderadora que tenemos hoy, tenemos que hablar de la importancia de esa reciprocidad diplomática, de la complementariedad que encontramos con Taiwán. No soy muy bueno en las fechas, pero creo que el año que viene cumplimos 70 años de relaciones diplomáticas con Taiwán, y que indefectiblemente encontramos una fórmula de complementariedad con oportunidades a nuestros productores, a nuestro sector privado, trabajando en procesos realmente muy, muy detallados. En el 2019, porque yo estuve un poco cansado ya para no irme en el 2022, pero en el 2019, la primera vez que me fui a Taiwán, recuerdo que llevé un carrión lleno de documentación que teníamos que presentar al servicio, al AFI, al Servicio Agrícola Ganadero allá. Salí con un carrión y volví con 2 carriones, con todas las cosas que teníamos que hacer a nivel interno. Y recuerdo que hubo en ese momento también una persona que apoyó, y una persona que no está, que creo que también hay que dar un justo homenaje a don César Ross, que decíamos, señores, teníamos que hacer estas cosas para poder llegar y para poder presentarnos y para ser creíbles, porque el potencial existe, ¿verdad?
Y ahí obviamente era el primer punto, era la trazabilidad, ¿verdad? La trazabilidad, en ese momento no teníamos la trazabilidad implementada ni a nivel, si bien se tenía un proceso, era muy débil y muy poco creíble. Entonces ahí, comenzamos con el tatuaje en el 2019, fin del 2019. Obviamente toda implementación progresiva tiene sus complicaciones y hay cierto nivel de rechazo a las nuevas políticas, pero es así, siempre todas las cosas, nadie se hizo famoso por tocar el timbre, yo siempre digo. Entonces comenzamos el tatuaje y nos dimos cuenta que era corto. Entonces, aprovechando toda la experiencia también que se tenía en el bovino, con un proyecto de la Unión Europea que venía un proyecto bastante enlatado. Se habló en ese momento con Paolo Berizzi, la embajadora de la Unión Europea para Paraguay. Le pedimos redireccionar algunos recursos para desarrollar el cibor porcino. El cibor porcino se desarrolló en base a experiencia paraguaya. Ese cibor porcino hoy se está replicando en Argentina, se está replicando también en Bolivia, que países que están viendo también la cadena porcina con potencial. Y que obviamente estamos ya con una fase de implementación del 100% en lo que es el sector industrial, el sector mediano, pero que también los datos de la FAO hablan que tenemos que llegar a ese pequeño productor. ¿Y cómo tenemos que llegar al pequeño productor? No es solamente con exigencias, porque como siempre también hablamos con los mercados internacionales, y el SENACSA tiene que dar una mochila de responsabilidades al productor de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Y tenemos que indefectiblemente ver el tema de la realidad del productor y de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Lo que no puede hacer, y si le metemos muchas exigencias, estamos incentivando indirectamente a un mercado negro. Eso pasó en el bovino, nos pasó esto. Indefectiblemente tenemos una realidad desde México, porque hace poco tuvimos una auditoría de México y estábamos hablando del consumo de subsistencia. El consumo subsistente es una realidad por nuestra ruralidad. Nuestra ruralidad como país es una ventaja sumamente competitiva que tenemos, porque el paraguayo es muy buen productor, sabe producir. Pero esa ruralidad nos hace también caer otra vez en el tema del consumo de subsistencia, donde indefectiblemente no se tiene la misma bioseguridad. Y no sé si la misma sanidad, porque yo creo que la sanidad en Paraguay es única y eso tenemos que cuidar todo, desde el chico al grande. Pero indefectiblemente los conceptos de bioseguridad, los conceptos de trazabilidad para algo de subsistencia no es el mismo que tenemos que dar al productor grande. Entonces, y la cadena siempre se estira por la parte más hacia arriba. Entonces, esa cadena, estamos nosotros viendo que hay cada vez más aumento de productores de mediano a grandes, y ese pequeño cada vez más interesado, ¿verdad? También lo estamos viendo en las cadenas integradas, el mismo efecto, no solamente lo que es el sector porcino, sino también al sector avícola, que también son cadenas muy integradas y que indefectiblemente tenemos que mirar hacia adelante. Pero repito, Paraguay tiene sistemas de trazabilidad hoy realmente creíbles, no solamente lo que es la trazabilidad del lote como hoy está teniendo, sino también todo lo que es la trazabilidad de granos, todo lo que es la trazabilidad de productos y de insumos en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente. De verdad que valoramos mucho la experiencia que comparte hoy con nosotros, con la audiencia. Bueno, para continuar vamos con Isaac, con la Agencia Financiera de Desarrollo. Te voy a dar un ejemplo. Construir una granja porcina de alrededor de 50 madres puede requerir una inversión estimada de alrededor de 60 a 100 mil dólares. Una cifra inalcanzable sin financiamiento estructurado. Y el financiamiento es uno de los cuellos de botella, uno de los nodos críticos que hemos visto a través de la cooperación técnica que realizamos con ustedes. Y el sector porcino evidentemente no se queda por fuera. ¿Qué instrumentos tiene hoy la AFD para este segmento y qué solución financiera existe en el mercado para este rubro hoy en día?
Bueno, buen día para todos. Gracias, Melba. Gracias, presidente. Un gusto compartir con estos colegas y sobre todo participar de este panel por los desafíos, por los temas que venimos trabajando. En AFD hemos tenido desde el año pasado reuniones con varios representantes del sector privado y con varias instituciones del gobierno, pensando en adaptar o adoptar algunas medidas que permitan generar mayor inclusión y acceso al financiamiento, sobre todo para el sector porcino, que entendemos el potencial y la oportunidad que esto representa. Y en torno a lo presentado ya en el estudio previo a este panel, me hizo un poco reflexionar, porque básicamente profundizar el financiamiento en la cadena de valor tiene sus desafíos per se en cualquier cadena de valor, y en particular en el sector porcino empezamos a analizarlo un poco más en detalle a través de este proyecto, de esta investigación, y nos dimos cuenta que el rol de AFD pasa por primero generar estas mesas de trabajo y entender la cadena en sí. Si miramos a la cadena como una pirámide, el financiamiento empieza por el vértice de arriba, y básicamente si lo segmentamos en el segmento superior no hay o no debería haber problemas de financiamiento, o los problemas vendrían a ser resueltos en materia desde la oferta misma, desde el diseño del producto financiero. Porque básicamente el sistema financiero va a buscar, va a hacer su trabajo en términos de riesgo de la operación, va a buscar garantías, va a buscar experiencia, va a buscar solvencia desde el punto de vista patrimonial y empresarial. Y en ese vértice de arriba pareciera que no debería haber problemas. Pero profundizando en la cadena, y si miramos de arriba para abajo, vamos a empezar a entender que el financiamiento tiene poca profundidad y en la base prácticamente inexistente. Acá hablábamos de un acceso solamente del 15%, decía el estudio, y eso realmente es un dato fuerte. Desde AFD existe hoy la disponibilidad de fondos suficientes. El diseño de los productos financieros está preparado para que el sector porcino aproveche la potencia de disponer con fondos que pueden apalancar inversiones de largo plazo y con condiciones muy beneficiosas. Y también recuerden que la AFD administra el Fondo de Garantías del Paraguay. Entonces, para las empresas que facturan hasta 15.000 millones de guaraníes por año, hoy se puede acceder a fondos de la AFD y a garantías del FOGAPI para el mismo proyecto. Es decir, desde el punto de vista de los instrumentos disponibles, la AFD tiene dos productos financieros que se adaptan perfectamente, y hoy les voy a contar dos casos muy concretos ya. El producto Procampo, para todo lo que es inversión ganadera y agrícola, cuenta con las condiciones suficientes de plazos, de tasas y de condiciones de garantías a través del FOGAPI que se adaptan. Para las cooperativas de producción trabajamos con otro producto que se llama Procop, que es básicamente especial por el hecho de que está canalizado a través de cooperativas. Pero la innovación más importante es que los proyectos de inversión, sobre todo para ya, el segmento industrial, acá como se clasificó hoy como segmento industrial, hoy contamos con un producto financiero que le denominamos inversiones verdes, que también incorpora per se el objetivo de incorporar prácticas de manejo sostenible de la industria en su cadena de valor, y que premia con mejores tasas y mejores plazos aquellos proyectos que incorporan ya desde el diseño la inversión necesaria para el manejo de los residuos, para la cogeneración de energía, por ejemplo el biogás, y también para el manejo de efluentes.
si el proyecto de inversión incorpora ya desde el diseño esas inversiones y se apuesta a cumplir con los estándares de sostenibilidad, de eficiencia energética, esto también impacta en la mejora en la productividad, la tasa de interés y los plazos son mejores. Le estaba contando a don Hugo, antes de subir, que ayer tuvimos la alegría, ayer miércoles, estábamos aprobando 2 proyectos de inversión para justamente galpones de producción porcina, un proyecto en Edelira, un proyecto en Natalio, uno de 1.600 millones, otro de 1.700, muy parecidos los dos, aproximadamente $250.000, que fueron aprobados ayer, ambos con 1 año de gracia, ambos con 10 años de plazo, ambos con una tasa final del 9,5% para el industrial. Ambos con impacto positivo en términos de cogeneración de energía, porque incorporaba ya la generación de biogás. Ambos etiquetados como proyectos de economía circular, que el presidente ayer estaba mencionando de manera especial porque incorpora el procesamiento de los residuos, la reutilización, mejor dicho. Y ambos casos a través de un banco con el que se viene trabajando desde el año pasado en el diseño. Entonces, para dar, digamos, respuesta concreta, la banca de primer piso ya adoptó el modelo, la AFD ya está proveyendo fondos y garantías, y los productores que han planificado su inversión en este contexto están accediendo a créditos en las mejores condiciones que el sistema hoy ofrece. Muchísimas gracias, Isaac, por esta explicación. La verdad que sí, desde hace un rato veníamos conversando de que los servicios financieros hoy en día se enfocan en cosas mucho más puntuales, como lo son prácticas de producción más limpias, economía circular, y el sector porcino no escapa a ello. Así que me parece fabuloso y muchísimas gracias por compartir. Bueno, ahora yo sí quiero agradecer especialmente al siguiente panelista que vino expresamente de Naranjal, al señor Hugo Chafra. Realmente muchísimas gracias por venir, con su señora también, que nos acompaña hoy. Señor Chafra, usted representa a quienes están en la cancha todos los días, usted representa el sector primario. Desde su experiencia en Granja San Bernardo y a través de la ACCP, y más allá de las políticas que pueden venir del Estado, ¿cuál podría mencionarnos como la mayor brecha o lo que está frenando al productor porcino hoy en día? ¿Y cuál cree usted sería la estrategia a implementar para lograr ese salto productivo? Bueno, muchísimas gracias, Melva, primeramente, a la UIP por el tan hermoso evento. Enrique nos hizo recordar de nuestro viaje a Taiwán. Hicimos como 7 testeos de COVID en una semana. Ya estábamos hartos del hisopo, pero tuvimos un resultado. Traímos la habilitación a Paraguay, y que este año que pasó nos trajo el mayor ingreso de las exportaciones de porcinos. Entonces valió la pena el esfuerzo. El gobierno que nos acompañó, o mejor, que nos permitió acompañar la delegación, y creo que eso es lo lindo que tenemos en Paraguay. Para responder tu pregunta, Melva, también necesito decir que el sector está en pleno crecimiento, y que en virtud de este crecimiento que está aconteciendo es que tenemos desafíos. Entonces, si nosotros dijéramos que nos mantendríamos donde estamos, que el sector productivo quedara con las 42 mil madres produciendo 1 millón de cerdos, que rompimos la barrera de 1 millón de cerdos en 2025, no tendríamos tantos desafíos. Pero en función de que la cadena porcina crece
casi 200% en los próximos 5 años. Sí tenemos muchos desafíos, realmente hay muchos desafíos. El crecimiento va a haber, talvez no con tan nuevos actores, pero con los actores actuales incrementando la producción, porque entendieron la importancia que eso tiene para el país, para la producción primaria, para agregar valor a los granos que hoy en su gran mayoría se exportan de manera integral, sin agregar valor. Entonces, el primer desafío que tenemos y que se mostró hoy aquí es el incremento del consumo. Hoy en Paraguay consumimos 11 kilos de carne porcina por habitante año. Nosotros celebramos eso. Celebramos ¿por qué? Porque 10 años atrás consumíamos 3, tal vez 4. Y tuvimos una evolución que se logró gracias al trabajo hecho por la producción y por la industria, que trató de presentar un producto diferente para el público. Entonces, ya respondiendo un poco, ¿qué se podría hacer para esto? Es derrumbar los mitos, que todavía hay muchos mitos, se cayeron muchos, pero todavía hay mitos. Tenemos muchos problemas que a veces la información, como mencionó Hugo antes, es un problema aquí, pero muchas veces la información no llega como tiene que llegar a toda la población y se llega de un aspecto muy negativo, como el tema que pasó ahora del botulismo, como pasó con el curecaldo, y en fin, esas son cosas que patean negativamente. Pero el crecimiento está, entendemos que la carne porcina será la posibilidad de que cada paraguayo pueda consumir la cantidad de proteína animal que es necesaria para todo el desarrollo de nuestros niños, sea físico y cognitivo, que es súper importante. Entonces la carne porcina entra también con esto. Y entonces veo que el grande desafío es terminar de echar los mitos y que nosotros podamos avanzar a tener un consumo de 20 kilos per cápita como tiene Brasil, Argentina, Uruguay, y si vamos al promedio mundial son 32 kilos de consumo. Entonces tenemos mucho que crecer, y que si nosotros logramos esos 20 kilos que consumen nuestros vecinos, nosotros vamos poder prácticamente duplicar la producción actual solo para atender el consumo interno. Entonces eso es un grande desafío. Y el segundo desafío grande es seguir abriendo mercados. Miramos el impacto que trajo Taiwán, miramos el impacto que tuvimos cuando perdimos Rusia, que era nuestro único mercado de exportación hasta 2019. Y 2020 y 2021 sufrimos mucho, perdemos mucho dinero, y pocos países nos abrieron, nos pasaron la mano, y tuvimos un crecimiento, un decréscimo de la producción en esos años en función de eso. Entonces, seguir abriendo mercados. El ministro acabó de decir de los mercados que abrimos: Singapur, Filipinas, mercados de grandes volúmenes, pero que todavía pagan poco por la carne, mercados de mucho volumen, pero de pocos ingresos, y no logramos hacer tantos negocios, porque gracias a Dios Taiwán es un mercado de buen volumen y de buen precio, pero hoy ya peligroso mantener toda una cadena de producción dependiendo, y como dijo el doctor aquí, 86% de nuestras exportaciones se van a Taiwán. Necesitamos más mercados, necesitamos mercados de volumen y de precio, porque para que la cadena se pueda sostener tenemos que tener las dos cosas bien alineadas. Entonces, reforzar lo que dijo el presidente Enrique,
Paraguay libre de fiebre aftosa sin vacunación es una necesidad que tenemos para que el sector porcino pueda seguir creciendo con la velocidad y con el embasamiento necesario y que esto sea algo que pueda sostenerse en los próximos años. Con todo ese crecimiento que estamos hablando, no vamos a consumir ni 10% del maíz que produce Paraguay. Entonces la oportunidad que hay es gigantesca. Y por último está nuestro amigo Isaac aquí, que ya habló, que es la necesidad de créditos con plazos y tasas de interés compatibles con nuestro sector, que eso sí tenemos mucha abertura, muy buen diálogo y creo que ya estamos avanzando con esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad que trajiste varios puntos a colación y yo creo que el más importante es que en el 2019 se cerró el mercado de Rusia y al cerrarse uno realmente se abrieron una ventana de oportunidades. La experiencia del mercado asiático realmente abre un mundo totalmente nuevo y realmente da mucha cabida para que el sector porcino siga creciendo, partiendo del punto que tenemos una capacidad ociosa de 35-45% a nivel industrial. Y bueno, con eso vamos a pasar acá a la siguiente pregunta a nuestros queridos amigos de Itapúa. Yo quiero hacer un poquito acá de memoria y este estudio inicia en el mes de febrero, luego de la firma del Acuerdo de Cooperación UIP-FAO, y inició tímidamente a través de una convocatoria que lanzamos desde la UIP. En ese momento éramos solamente el equipo técnico de la FAO y el equipo técnico de la UIP. Se fueron sumando tímidamente representantes del MAC, del MEF, y me tomé el atrevimiento realmente de llamar a los amigos de Itapúa. No sé si está aquí en el auditorio Guillermo Céspedes de Oleoginosas Rats, Eduardo Dietz de Colonias Unidas y por supuesto el clúster UPISA, acá en nombre del señor Ricardo Alonso y la señora Marta Mareco. Así que, don Ricardo, la pregunta que sigue es para ustedes. Y realmente UPISA representa el eslabón industrial y comercial de la cadena. ¿Qué condiciones deben darse para que los industriales puedan comprometerse a ampliar esa producción de cerdo y abrir nuevos mercados de exportación? ¿Qué necesitan del sector productivo y del Estado? Muy buenos días para todos. Me sumo también al agradecimiento de todos los que me precedieron en el uso de la palabra por crear este espacio de conversación acerca de la cadena porcina. Sí, le veo acá a don Eduardo Oswald, que está representando un poco a la Oleaginosa Rats en lugar de Guillermo Céspedes. También está representando a la cooperativa Colonia Unida porque es un socio muy importante de la cooperativa Colonias Unidas. Le veo acá al señor también Sergio Studenko, un industrial muy importante de más de 75 años de trayectoria en el sector industrial, posiblemente uno de los pioneros del sector industrial porcino. Y yo estoy representando acá a UPISA, es una industria que nace por una necesidad de transformación de los granos, soja, maíz en su oportunidad, en proteína cárnica. UPISA es el resultado de un estudio de cadena de valor que también tuvo una iniciativa del gobierno en ese momento con la JICA del Japón, y logramos implementar algunas indicaciones también para el desarrollo de la cadena porcina. Y bueno, como decíamos nosotros, yo en este momento estoy representando un poco y tratando de transmitir a través de la pregunta de la señora Melba también un poco la experiencia del sector industrial. UPISA como un modelo de desarrollo industrial del sector porcino, como un clúster de producción, un modelo que hasta hoy ha dado sus resultados positivos. Es un modelo que nosotros consideramos que podría o debería ser replicado también porque está dando muy buenos resultados a nivel país. Entonces, en ese sentido, yo quisiera transmitir de alguna manera esa experiencia. Y consideramos nosotros a través de UPISA, y a través de UPISA hablo en nombre de la representación de todas las industrias que nuclean un poco a la capa IMPOT del sector porcino,
Consideramos que Paraguay tiene todo ese potencial de convertirse en un país muy importante en la producción y la exportación de la carne porcina. Pero al hablar de exportación no tenemos que perder de contexto la seguridad alimentaria de nuestro país primeramente. O sea que cualquier cadena de producción alimentaria de cualquier país, y Paraguay no es la excepción, la prioridad más importante es la provisión del alimento para la población nacional. Esa es una estrategia de nuestra empresa, de la industria en general, no descuidar la seguridad alimentaria. Proveer al país, a la población, de la mejor proteína cárnica porcina en las condiciones de mejor calidad de exportación y a los precios de mayor accesibilidad. Un poquito antes mostraba la disminución del consumo de la carne bovina. A lo mejor es porque se está exportando más y porque aparecieron otras cadenas, como el caso de la porcina, que está ocupando esos espacios. Entonces eso demuestra que realmente nosotros podemos generar una sinergia también con las otras cadenas de producción al cumplir y alinearnos al principio fundamental básico, que es generar la seguridad alimentaria de nuestra población. Ese es un problema a nivel mundial, que es la seguridad alimentaria y el control o cuidado de los precios de esos alimentos para que no impacten fuertemente la inflación. Yo creo que de ese objetivo estratégico no escapa la cadena porcina. A partir de ahí, yo creo que podemos hablar de que, como decía, Paraguay puede convertirse en un potencial, en un país muy importante a nivel regional en la exportación, pero sin embargo necesita ciertas condiciones de mediano y largo plazo, ¿verdad? Una de ellas es tener una base productiva estable. Los mercados internacionales exigen un nivel de cumplimiento y continuidad del abastecimiento en condiciones de estandarización y calidad. Para tal efecto, la industria necesita primeramente contar con una base de producción estable que permita ese crecimiento continuo y coordinado. Y quiero rescatar la palabra coordinado y me sumo a las palabras del presidente de la OIP, que en varias oportunidades mencionó coordinación, planificación, trabajo en equipo, ¿verdad? Creo que esa es la palabra clave que tiene que también predominar acá, ¿verdad? El crecimiento tiene que ser coordinado, porque no es solamente que la industria tenga que aumentar la capacidad de exportación, sino que el productor primario también tiene que estar en condiciones de la producción sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y obviamente eso lleva también una serie de condiciones de infraestructura, de tecnología, de mano de obra especializada y de financiamiento. O sea, una coordinación es un tema sistémico, es un desafío sistémico, no es solamente unilateral. La segunda condición fundamental es sostener nuestro sistema de sanidad. Los mercados internacionales cada vez son más exigentes y Paraguay, el estatus sanitario de Paraguay hoy es un activo muy importante para sostener la competitividad. Iniciativas como seguir sosteniendo los controles, la trazabilidad, la bioseguridad y el fortalecimiento de los organismos de control son fundamentales para seguir invirtiendo en este sector en el tiempo. El tercero, uno de los aspectos más importantes también es la estabilidad de las políticas públicas. Obviamente que la inversión en el sector industrial, cuando hablo de la industria, hablo de la industria en general, la industria porcina, que involucra el frigorífico, involucra las granjas de engordes, las plantas de alimentos balanceados. Esas son inversiones que requieren una estabilidad y previsibilidad a largo plazo. De ahí viene la importancia de que el gobierno tenga y siga fomentando y tenga dentro de su agenda país tener una estrategia de previsibilidad, de seguridad jurídica, de fomento a las inversiones en el sector porcino, ¿verdad?
son fundamentales. Y sobre todo lo más importante es la inversión del Estado y políticas firmes en términos de competitividad logística, caminos, accesos, rutas, puertos. La bioceánica constituye para nosotros hoy una ruta logística muy importante para el sector porcino para llegar con mayor efectividad y productividad logística a los puertos, a los países asiáticos. Todo lo que refiere a la parte de investigación, educación, porque el sector porcino en general requiere de mano de obra calificada. Y eso es un proyecto grande que tenemos a nivel de Estado. Y finalmente, no menos importante, uno de los aspectos más importantes también es la sostenibilidad de la producción, la producción en condiciones sostenibles. Los mercados internacionales cada vez demandan una mayor trazabilidad y cuidado y producción sostenible, cuidado del medio ambiente. Y en ese sentido Paraguay tiene muchísimas oportunidades, ¿verdad? En cuanto a aprender de las experiencias de otros países. Sabemos por las noticias que hay muchos países y empresas que descuidaron el pasivo ambiental y llega un momento que ese pasivo ambiental se vuelve tan grande que hace quebrar empresas y hace quebrar países y hace quebrar regiones. Eso es un aspecto que no podemos descuidar. Yo creo que la pregunta aquí no es ya si Paraguay puede convertirse en una potencia en la producción, el consumo y la exportación de cerdos. La pregunta es acá, ¿qué tan rápido querramos hacerlo? Muchísimas gracias, Ricardo. De verdad que su participación fue muy puntual y realmente nos lleva a uno de los puntos que llegamos como conclusión dentro de este estudio, y es que se necesita esa articulación, ese compromiso, una gobernanza clara desde el inicio y sobre todo la voluntad. En la medida que haya voluntad, yo creo que esta iniciativa va a avanzar, vamos a salir a conquistar mucho más mercado, y realmente la idea con esto es trazar una hoja de ruta que lleve adelante el sector porcino, no solamente a los grandes, sino todos los eslabones de la cadena. Bueno, vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas, realmente en honor al tiempo, y bueno, es para el viceministro Viveros. Parte del estudio sectorial identificó como nodo crítico la brecha que existe entre producción primaria e industrialización. ¿Qué compromiso o acción tiene el Viceministerio de Industria para poner sobre la mesa hoy que contribuya a escalar la industrialización porcina a mediano o corto plazo? Bueno, yo creo que no podría hablar yo solamente del Ministerio de Industria, ¿verdad? El compromiso creo que es del Gobierno Nacional. Yo creo que el Gobierno Nacional ha trabajado coordinadamente en todas las instituciones para generar las condiciones en este sector que, como bien decía Ricardo, está arrancando, tiene un potencial espectacular y depende un poco de nosotros si vamos más rápido o más lento, pero creo que no tiene vuelta atrás. Específicamente en lo que tiene que ver con el Ministerio de Industria, como yo decía hace rato y también en mi presentación de ayer, nosotros lo que estamos tratando es de sectorizar y crear los clústeres, y los clústeres van a ser importantes para que el sector pueda avanzar más rápidamente y por sobre todas las cosas para que pueda ser competitivo. O sea, tenemos que tener la logística adecuada, somos un país mediterráneo, entonces necesitamos esa conectividad tanto con los puertos, las rutas, los accesos para que los productos puedan salir a costos competitivos. Tenemos que tener la capacidad de producción con la tecnología adecuada. Para eso se necesita trabajar en el cooperativismo en primer lugar, en segundo lugar el financiamiento adecuado que ya comentaba Isaac. Y por último, no voy a extenderme tanto en esto, pero solo quiero dejar un mensaje. Este país se ha construido de políticas públicas que incentivan, en ningún caso que subsidian o que de alguna manera bloquean o ponen cierto tipo de barreras para los sectores. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio estamos trabajando en herramientas
para que existan esos incentivos para que podamos, en primer lugar, tener este orden de que hablamos y en segundo lugar, ¿a qué apuntamos? ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es tener toda la cadena de valor de la industria agrupada en una zona con la logística necesaria, con los servicios públicos necesarios, con la capacitación de la gente necesaria y también con las herramientas que el gobierno pueda otorgar, que principalmente faciliten la conexión y el trabajo en conjunto de todo el ecosistema de la cadena de valor, en este caso del sector porcino. Muchísimas gracias, viceministro. Bueno, acá las chicas me están avisando que tenemos que correr con el tiempo. Y bueno, no quiero dejar la pregunta para el presidente de Senaxa. Y es la siguiente. Existen varios factores que son habilitadores para abrir o cerrar mercados. Y más aún con el reciente acuerdo Unión Europea-Mercosur, que entró en vigencia a partir del 1 de mayo. ¿Podría mencionarlos? ¿Hay algún plan concreto y con plazos para extenderla a la cadena? ¿Y qué necesita Senaxa de parte de todos los actores? Indefectiblemente, no sé si Senaxa necesita, pero tenemos que tener una posición seria hacia lo que es el tema de la fiebre aftosa. La fiebre aftosa es la principal enfermedad con barrera arancelaria, no solamente para el porcino, para el bovino. A pesar que nosotros exportamos muy bien en el sector bovino, nosotros tenemos barreras arancelarias al bovino también, a los pequeños rumiantes, etcétera, etcétera. Entonces, hay que un poco conocer el trabajo y de dónde venimos, ¿verdad? Los programas hemisféricos de lucha contra la fiebre aftosa salieron en 1988. En abril en abril pasado se firmó el 5º programa hemisférico, porque indefectiblemente son objetivos hemisféricos estos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser serios, no desconocer el trabajo público y privado, porque acá no es solamente el Senaxa o el Ministerio de Industria y Comercio, otra, y ni el sector privado. Estos son políticas públicas que pudimos dejar en la agenda país, particularmente sin mirar tanto al gobierno de turno que esté, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser un poquito serios. Estas son cosas de largo plazo, ¿verdad? Estamos hablando del 2019 como si fuese ayer. El 2019 ya pasaron 7 años del 2019, cuando tuvimos que tomar algunas medidas, y que sobre todo el sector privado confía un poco en el sector público para apostar y para poder hablar con cierta tranquilidad hoy en día, ¿verdad? Pero no tenemos que esperar tanto tiempo. Ayer el presidente hablaba un poco de esto va a llegar. El presidente ayer habló él llegó para acelerar ciertos procesos, entendiendo que Paraguay está condenado a ser un país grande, ¿verdad? Un país grande y segundo de los mayores del Mercosur, ¿verdad? También se habló de la Unión Europea-Mercosur. Nosotros estamos en negociaciones. También hay mensajes muy importantes que me trajeron a mí. Yo estuve hace 15 días en Bruselas sobre el market access de tanto el sector porcino como el sector avícola, un poco la priorización de esto. Pero tenemos que apostar al modelo. Yo creo que el modelo agropecuario del Paraguay es un modelo muy exitoso, que indefectiblemente encontró ciertos objetivos cumplidos, pero por sobre todo nuestro modelo agroexportador y esta simbiosis, alianza público-privada, supo ponerse nuevos retos. No es solamente llegar al objetivo, llegar a la apertura de Taiwán, que no estamos cumpliendo, pero mirar, ya 86% estamos buscando otros mercados, otras alternativas, cambiando algunas cosas internas, porque decía también ayer el presidente, los países que pudieron sobresalir son los países que realmente vieron el entorno y supieron adaptarse a la realidad. No fue el más grande ni el más chico, sino los países que entendieron la adaptación, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y tomando un poco el ejemplo de la excelente presentación de la FAO, ¿verdad? Que no nos pase lo que le pasó al sector también del algodón, ¿verdad? ¿Y qué le pasó un poco a ese sector? No supo entender los cambios del mercado, ¿verdad? Pero cuando decimos nosotros tenemos que dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, porque llegamos a un punto
y entendemos que hay 85% lato ganadero de la región, de Estados Unidos a Paraguay, a Argentina, ya libre de aftosa sin vacunación. Que Brasil dijo, nosotros en el 2025 vamos a ser libre de aftosa sin vacunación, en el 2017, pasando por varios problemas, llegando al objetivo. Ayer China le reconoció, ayer le reconoció como país libre de aftosa sin vacunación. Entonces, son procesos que se inician, pero indefectiblemente tenemos que tener una madurez para respetar los tiempos y los plazos y las responsabilidades. No es solamente la responsabilidad del sector público o la responsabilidad del sector privado. Estamos todos en este barco, ¿verdad? Hay que crear, acá está Javier, que siempre decimos, el presidente siempre dice, tenemos que crear fuentes de trabajo. Porque el modelo, si Paraguay va a seguir siendo un país agroexportador de aquí, agropecuario, agroexportador, buscando nuevas industrias de aquí a 20, 30 años, hay que crear fuentes de trabajo. Así que este modelo de ruralidad trae consigo mecanismos de integración, tanto para el sector porcino, tanto para el sector lechero, tanto para el sector bovino también. Así que creemos que esto tenemos que indefectiblemente tomar decisiones, aunque no siempre son las más populares, ¿verdad? Hay siempre un trade-off y mirar por sobre todo el bien común y el bien de todo el país. Muchas gracias por la invitación. Gracias, José Carlos. De verdad que súper enriquecedora tu participación y pues por compartir la experiencia. Definitivamente que yo creo que la experiencia del mercado asiático, específicamente de Taiwán, abre un montón de oportunidades en otros mercados y bueno, la verdad que hay muchísimo que articular, hay muchísimo que trabajar para seguir creciendo en materia de mercados internacionales y, bueno, y garantizando también lo que dijo acá Ricardo, lo que es el consumo interno. Isaac, desde la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿cuál sería tu mensaje para el sector porcino? Bueno, yo creo que está ocurriendo lo que esperamos que ocurra, que es que el sistema financiero paraguayo visualice la oportunidad, el potencial y empiece a responder, digamos, conforme a lo esperado. El señor Eupisa dijo algo que me quedó grabado y creo que el objetivo es lograr que ocurra más rápido, y para que ocurra más rápido es donde estamos dialogando en un espacio abierto con varios acá de los presentes del sector privado. Lo hemos construido y hemos, digamos, adaptado y seguimos adaptando la oferta de los recursos financieros para que puedan ser canalizados al sector. Lo que creo también es que para profundizar el financiamiento, para que llegue al sector medio y bajo de la cadena de valor, creo que se va a necesitar incorporar otros recursos, seguramente me refiero a recursos técnicos en términos de capacitación, pensando en la formalización de toda la cadena. Y obviamente el sistema financiero va a responder en la medida que también la cadena se vaya fortaleciendo en ese sentido. Creo que el rol de las empresas anclas es fundamental para que esa formalización se profundice y reiterar que desde nuestro espacio de trabajo hay una mesa de diálogo permanente y por supuesto los fondos de la AFD son fondos complementarios a los que el sistema financiero dispone. Es decir, también estamos dialogando con los bancos para ser complementarios, así como ellos seguramente lo van a necesitar. Muchas gracias. Yo quiero decir algo, porque en Paraguay no fue muy publicitado. Hace 15 días estuve en un panel en la OCDE en París, porque hablamos de inversiones en servicios veterinarios para la seguridad alimentaria. Y salió el caso de AFD Senaxa, donde el producto, el ingreso, el aumento del ingreso del Senaxa, producto de las exportaciones, hizo que se tenga un aumento importante en los saldos finales de caja, ingreso y egreso por año, porque básicamente funcionamos como cualquier empresa, ¿verdad? Ese producto, con el liderazgo de la AFD, no queríamos dejar en banco, queríamos que llegue al productor.
Y hoy se tomó el 100%, llegó a 90 productores a través de la AFD, no sé a través de qué banco, pero a través de la AFD. Y ese producto fue como fue, digamos, reconocido en la OCDE como un caso totalmente virtuoso para otra vez fortalecer la producción, que es lo que hoy estamos necesitando, ¿verdad? Esperemos que podamos hacer con otras especies también. Esto fue ingreso del sector bovino y creo que salió bastante bien también. Eso quiero también agradecer a la AFD, porque realmente es una institución que le puede dar, que le está dando mucho al país, pero tenemos que seguir fortaleciendo, financiando, ¿verdad? También para que pues, tiene un efecto multiplicador. 1.20 el efecto multiplicador en lo que es el sector porcino. Ni me imagino lo que en el sector bovino. No sé cuánto sería en el sector porcino el efecto multiplicador si es dentro de este círculo. Gracias, José Carlos. Agrego ahí un puntito, esta sinergia que se da entre instituciones públicas básicamente a través primero de la captación de fondos públicos para ser reinvertidos justamente en el sector, en este caso bovino, generó realmente primero un ejemplo internacional, y lo más interesante es que el impacto en el productor, porque finalmente creo que casi más del 80% de esos fondos fueron canalizados a través de cooperativas de producción, que como dije en la intervención anterior, cumplen un rol también muy importante, donde AFD también está, digamos, potenciando esa relación. Y este es un buen ejemplo de cómo las cooperativas de producción entendieron que era una oportunidad de potenciar la producción bovina, y en gran medida las condiciones finales de acceso fueron las mejores. Es decir, estamos hablando de tasas de alrededor del 8,5% al productor ganadero, con un año de gracia y más de 8 años de plazo. Y lo más interesante es que el fondeo provino de los propios excedentes del SENACSA, que es el aporte de ellos mismos. Entonces estamos generando finanzas circulares también, porque finalmente el beneficio llega al mismo productor. Gracias por mencionar el ejemplo, y son innovaciones que seguramente podemos encontrar también para seguir potenciando el desarrollo de los sectores estratégicos. Me encanta que hayan traído a colación ese ejemplo, ese caso de estudio realmente, y hay que comunicarlo porque cosas como estas realmente no se desconocen, y es importante para también dar a conocer de que realmente estamos haciendo las cosas en el camino correcto y de la forma que realmente está generando un impacto real en lo que es el segmento económico. Bueno, la siguiente pregunta, muchísimas gracias Isaac, la siguiente pregunta es para el señor Chafra. Y bueno, aprovechando que estamos aquí todos reunidos, los referentes de la cadena, ¿qué tipo de gobernanza sectorial propone usted para construir la sostenibilidad del sector porcino y que contemple siempre los pequeños, los medianos, los grandes productores, los frigoríficos, es decir, todos los actores que componen la cadena porcina como tal? ¿Qué tipo de gobernanza plantea? Es muy buena pregunta. Yo veo, hacen honor al tiempo, voy bien al grano. Cuando habla de pequeños, medianos y grandes, hasta muchas veces me dicen, no, vos sos el presidente de los grandes productores, ¿verdad? Está aquí Enzo, que también lidera los productores pequeños, pero siempre venimos trabajando de a par. Y yo también estoy en el grupo de ellos donde se discuten muchas cosas ahí, y muchas veces dice, están hablando de exportación, eso no nos toca, no llega a nosotros. Cada kilo de carne que se exporta, que se comercializa afuera de Paraguay, esa es una oportunidad para que el cerdo de un pequeño productor pueda ocupar el lugar en la industria. Hoy inclusive muchos cerdos de la pequeña producción llegan a los frigoríficos y que ganan el mundo. Entonces, esta cuestión de pequeños, medianos y grandes, yo digo que todo el esfuerzo y todo el trabajo que se viene haciendo en Paraguay
para el sector beneficia a todos. Entonces nosotros no estamos priorizando solo ese segmento de producción, pero sí a todos los productores que están en el sector porcino. Yo creo que hoy tenemos un buen ejemplo aquí mismo de que necesitamos que eso continúe. No, la sugestión es que continúe, porque hoy tenemos un acceso al gobierno que yo dudo que en alguna otra parte del planeta Tierra tengamos, en que podemos sentar en el momento en que necesitamos con el primer anillo del presidente de la República a discutir los problemas de nuestro sector. Estamos acá con la industria, hay otras industrias aquí presentes donde tenemos un diálogo franco. Con Senaxa, total apertura, y creo que todo lo que venimos logrando hasta ahora en el país, la apertura de mercados, potencializar el crecimiento, todo eso se debe a que realmente hay un diálogo abierto. Yo creo que ese sistema no se puede perder, y de que nosotros podamos mantener la mesa de diálogo. Ahora se suma la parte financiera, que hasta poco tiempo atrás no se sumaba. Hace 3-4 semanas, cuando estuvo el presidente de la República con nosotros, Santi Peña moderó la reunión con los productores, ¿entiende? Él hizo las preguntas y dio apertura a que los productores expresen sus dudas. Entonces, esto es lo que necesitamos mantener, un país donde haya un diálogo franco entre el gobierno, la parte industrial, la parte sanitaria, las industrias, los productores, y que los financiamientos realmente lleguen a una medida que sirva para el sector. De nada vale tener volúmenes de dinero en una condición que no cabe adentro del bolsillo del productor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. De verdad que trae a colación un punto muy importante que conversamos siempre acá con el equipo de FAO, y es que realmente debe haber voluntad, y no solamente eso, sino un compromiso real y la articulación entre todos los actores. Bueno, para ir cerrando, la última pregunta pues es al clúster industrial, a UPISA, a Ricardo, pues básicamente, ¿cómo define UPISA su modelo de asociatividad y su compromiso con los pequeños y medianos productores? Bueno, mentalidad de abundancia, mentalidad de escasez, ¿verdad? Yo creo que ese es el principio fundamental: cooperar más para poder competir mejor. Creo que todos los que participan dentro de la cadena de producción porcina entendemos eso, desde la industria hasta el productor primario, y debemos instalar eso, que no hay competencia, no debe existir competencia entre nosotros, debe existir cooperación para realmente poder competir mejor en los mercados internacionales, que es ahí donde tenemos que demostrar nuestro valor agregado, ¿verdad? En el sector industrial consideramos de que para poder seguir consolidando el crecimiento y sostenido del sector productivo porcino, solamente va a ser posible si el beneficio del crecimiento llega a todos los actores sin ningún tipo de excepción. Una industria grande, fuerte, sólida, necesita de productores grandes, sólidos y seguros. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el gran compromiso del sector industrial para todo el sector, para toda la cadena de valor, es seguir construyendo y consolidando una cadena de valor fuerte, basada en la asociatividad, en la transferencia de información, la capacitación y sobre todo en el beneficio mutuo. Nosotros consideramos de que realmente vemos, no es que consideramos, sino que vemos a día desde hace 25 años, vemos de que si el productor primario tiene beneficios, se traduce eso inmediatamente en una mejora de la competitividad de la industria.
Y si la industria es competitiva, puede generar apertura a nuevos mercados y seguir creciendo y genera oportunidades para todos. O sea que son acciones de beneficio mutuo. En ese sentido, tenemos que integrar dentro de la cadena de valor a productores pequeños, productores grandes, cooperativas, asociaciones de productores. Es impensable construir una cadena sólida con algún sector, algún miembro débil. Debemos fortalecer a todos. Y eso se puede lograr, y hemos visto que se puede lograr a través de experiencias que voy a rápidamente prácticas así, que es básicamente dándole al productor primario la confianza y la predictibilidad de la actividad. Contratos e informaciones, retroalimentación del mercado para que puedan seguir haciendo inversiones seguras, la formación, capacitación, transmisión de información, de tecnología, ¿verdad? Trabajar con las cooperativas para tratar de buscar la transferencia tecnológica, trabajar juntos con el sector primario para transferir información de qué es lo que el mercado necesita y de qué manera necesita. Entonces son acciones que van a permitir consolidar una estructura y que permiten consolidar una cadena de valor sólida. La cadena es tan sólida como el más débil de sus componentes, decíamos. O sea que no podemos olvidarnos de nadie. Productores grandes, productores pequeños, tenemos que incluir a todos. Vemos que creemos que realmente si la industria crece, deben crecer los productores y debe crecer el Estado también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que yo quiero ahora recordar a uno de los actores que, bueno, ya no está con nosotros hoy, y es don César Ros, uno de los precursores de esta cadena porcina, mentores para muchos. Y bueno, la verdad que vamos a ir cerrando este evento. Quiero decirle a la audiencia que muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos escuchado las perspectivas de estos líderes, estos referentes de la cadena del sector porcino. Sin embargo, ahorita tenemos un espacio de networking, gracias a UPISA y Estudenco. La idea es que podamos conectar, podamos intercambiar ideas y, bueno, llevar este evento, este espacio al siguiente nivel, y que es poder conectar entre nosotros los miembros de esta importante cadena que es el sector porcino.